porque también hay que aclarar que no predicamos sencillamente porque el evangelio es lindo. Predicamos porque el evangelio es imprescindible para alcanzar la vida eterna. No predicamos porque sea moda, no predicamos porque sea algo que como hombres necesitamos para poder vivir en esta tierra. Necesitamos predicar el evangelio del Señor Jesús porque lo necesitamos para el resto de los días hasta la vida eterna, hermanos. Así que esto que el Señor hoy nos permite es sencillamente maravilloso, la oportunidad de poder ir a su palabra y buscar de corazón en la Escritura la enseñanza que nos lleva a conocer al Señor. Ya lo he dicho antes, hemos estado este tiempo en una serie que se llama Conociendo a Dios y hemos estado escudriñando la Escritura para aprender mucho más de lo que Él es. Pastor, otra vez conocer a Dios, no dejaremos de conocer al Señor porque Él es infinito, infinitamente todos los atributos. Infinitamente, el primero que vimos, ¿cuál fue este año? Fiel. Apenas vamos por el segundo y aún no terminamos el segundo porque esto de la justicia de Dios nos lleva a nosotros a meditar muchísimo, ¿verdad? Hablamos de la inmutabilidad de Dios, o sea que Él no cambia. Para poder hablar de un atributo, necesariamente tenemos que ir a referirnos a otros, porque no podemos hablar de que Él es Dios de amor sin hablar de un Dios que es misericordioso, perdonador, pero también es un juez, ¿verdad? Y cuando hablamos de juez estamos hablando de justicia. Quien imparte justicia en cualquier nación son los jueces. Y de hecho en el reino, en cualquier reino, los jueces son los que tienen el veredicto final. Son los que absuelven o son los que ¿qué? Condenan. Hay juicios de libertad. No todos los juicios son malos. Porque yo no sé si usted ha asistido a un juicio de veras o lo ha visto por televisión, pero cuando hay una condena, hay un grupo de gente que aplaude. O sea, independientemente de su opinión, hay un grupo de gente que aplaude. Y cuando absuelven a alguien, también hay un grupo de gente que aplaude. Pero cuando condenan a alguien, no solamente hay un grupo de gente que aplaude, sino hay un grupo de gente que se entristece. Así no sea inocente. Porque hay una familia, hay una comunidad. Cuando alguien es salvado, hay un grupo de gente que aplaude, les he dicho, pero también cuando alguien es salvado, hay un grupo de gente o un grupo de seres que les duele, se enojan, se enervan. Veámoslo desde el punto de vista coloquial y cuando vivimos nosotros, cuando usted le cuenta todas las cosas buenas que le pasa a cualquier persona, regularmente no lo hacemos. No contamos tampoco las tan malas que nos pasan o las regulares que nos pasan, porque sabemos que hay gente que no se va a alegrar, porque podemos dañar sus sentimientos, pero al contar cosas feas que nos pasan, habrán risas escondidas en los corazones también. Entonces, predicar acerca del Dios justo nos lleva a nosotros a vivir definitivamente de una forma bastante complicada en el sentido de que la justicia cuando es impartida a muchos les duele, pero otros tendrán que celebrar la justicia de Dios. Mire, yo les he dicho y les he predicado cosas bastante fuertes y una de las cosas fuertes que sé y entiendo que su corazón se pueda doler es que cuando un pecador sea condenado, habrá un aplauso fuerte en los cielos que celebrarán los justos juicios de Dios. ¿A quién le alegra esto, hermano? Mientras estamos en esta carne no nos alegra por una razón.
porque es posible que nosotros llegáramos a ocupar un lugar de eso, pero por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, dice la Biblia que yo leo. Entonces, los salvados, los que reciben juicio para salvación, porque todos vamos a estar delante del trono del Señor, y todo hombre, mujer, joven, niño, grandes y pequeños, dice Apocalipsis, estaremos delante de ese gran trono, y ese Dios juzgará tanto a vivos como a muertos. Absolutamente todos. Y la palabra de Dios dice, y lo enseñé en la predicación anterior, acerca de que cuando el Señor condena, hay una corte de ángeles incluso que dicen: grande, poderoso, justo es nuestro Dios. Grandes son tus obras, poderosos y certeros son tus juicios. ¿Sabe algo? Dios no hace nada malo. Nada en absoluto. Todo lo que Él hace, lo hace bien. De hecho, condenar al culpable, al pecador no arrepentido, condenarlo está bien hecho. Pero ¿cabe dentro de nuestro deseo del corazón? No cabe. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. A diferencia de la naturaleza de Dios, que es santa. Y hablar de esto es hablar también de un atributo de Dios, que Dios es santo, de la santidad de Dios. Y hemos venido por más de un mes hablando acerca de la justicia de Dios, cómo opera el juicio de Dios. Cuando se dictó esa sentencia, si usted no lo recuerda, tendrá que ver una vez más las predicaciones anteriores. Están colgadas ahí en la página en YouTube y en Facebook también por algún tiempo. O si no, me dice: pastor, quisiera reunirme nuevamente con usted, hay cosas que no he comprendido, y sacaremos el tiempo a la hora que podamos para poder compartir con ustedes una vez más. Y no hay prisa. ¿Sabe? No hay prisa. Cuando leo la escritura que dice: bienaventurado aquel siervo que su Señor le haya haciendo lo que Él le ha enviado, a mí me da la paz y la tranquilidad que puedo predicar con la paz y la tranquilidad de Dios, sin correr, enseñando bien a cada uno de ustedes en este lugar lo que la escritura dice y no mis opiniones. ¿Sabe una cosa? Antes me mataba la cabeza pensando: ¿qué le voy a predicar a esta gente? ¿Cómo hago para motivarlas? ¿Cómo hago para activarlas? ¿Cómo lo hago para que sirvan? ¿Cómo hago para que me ayuden a cargar y pagar las cuentas del templo? ¿Cómo hago para todo esto? Pero he entendido que esa carga no es mía. Y he aprendido que ya tengo todas mis predicaciones hechas, escritas, y no por este servidor, sino por el mismo Señor. Y nos hemos complicado muchos predicadores, un sábado, un domingo, viendo todavía, un domingo a las 4 de la mañana, me acuerdo un día que por muchas razones de salud, etcétera, estaba corriendo yo un domingo a las 4 de la mañana porque tenía la gran responsabilidad de predicar un evangelio. Pero ¿qué evangelio tocaba predicar? No era el mío, era el del Señor. Y ya está escrito, y es de eso lo que tenemos que predicar. Llevaba como casi, ¿cuántos días era que decían que duraba el COVID? Y que 10, 8 días ahora le rebajaron, y que el embarazo, y que quieren bajar la tasa de los meses de embarazo, ¿verdad? Y por ahí preguntaron, el gobierno quiere bajar el tiempo de embarazo a 6 meses. Y le preguntaron a alguien y dijo: eso está bien para que la gente sea más productiva. ¿Y cómo es posible bajar el tiempo de embarazo si Dios es el que ha estipulado el tiempo? Y le preguntaron a alguien y dijo: no, estoy completamente de acuerdo, esto es una medida que nos conviene a todos. Pero entiendo que el tiempo es de Dios y que predicar lo que Él ha mandado a predicar requiere de tiempo y dedicación. ¿Sabe por qué? Porque no estamos buscando en este tiempo acaparar la atención de alguien unos cuantos días para que luego se pierda. ¿Sabe algo? Tenemos el resto de la eternidad para compartir con Dios. Así que, pastor, otra vez de la justicia de Dios, tranquilo, Bobby. Tranquilo. Tranquilo, hermano, tranquilo. Seguimos estudiando la palabra.
En la última predicación acerca de la justicia de Dios, tuvimos la oportunidad de hablar acerca de cómo se ejerce el juicio de Dios y en qué momento fuimos condenados y en qué momento recibimos esta sentencia. Y les hice una promesa, le dije, voy a compartir con ustedes la parábola de las bodas, de la fiesta de bodas, en la que vamos a encontrar la ubicación de cada uno de los participantes de toda esta gran fiesta, que es la profecía que ha de cumplirse y más esperada por todos los tiempos, las fiestas del Cordero. Recuerdo que una de las cosas que le dije es, ahora al leer, estoy completamente seguro, cuando usted ha estudiado algo acerca de la justicia de Dios, esta parte de la Escritura no la va a leer de la misma forma como antes. Y tenía la oportunidad de hablar con algunos y me decían, pastor, luego de haber escuchado algo acerca de la justicia de Dios con las enseñanzas de cada domingo que ha traído la Escritura, cuando leí esto lo vi clarito, entendí quién es quién. Yo, no se adelante, vamos a mirar si estamos dentro de esta oportunidad maravillosa. Y me encantaba esto porque cuando predicamos la verdad del Señor, la Biblia que yo leo también dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, sin más preámbulos, sin más de mí, vamos a la palabra del Señor. Les hacía una pregunta que si usted se alegraba de, si le dieran la noticia de que usted puede entrar al cielo y colarse, para llevarlo a pensar si realmente usted y yo tenemos esa pretensión con Dios. ¿Alguno de los que aquí está pretende colarse al cielo? Porque si usted ha pensado en que se va a colar como cuando se cuela en la fila del banco para pagar, ¿sabe algo? No va a ser posible. Si usted tiene la palanca en esta tierra para poder hacer ciertas cosas, para ir al cielo, la palanca que usted necesita se llama Jesús el Cristo. No hay más. Usted no entra por su abuela, usted no entra por su pastor, usted no entra por su esposo, por su esposa, por sus hijos. Ni los hijos entran por los padres ni por absolutamente nada. Cada uno tiene que rendir cuentas de todo lo que hace delante de Dios. Y el tema que tengo para compartir hoy en la serie Conociendo a Dios, en la parte Conociendo al Dios justo, hoy tengo la oportunidad de predicar un tema que le he puesto por nombre invitados o convidados a la fiesta. Y vamos a leer para esto la escritura en Mateo capítulo 22, verso 1 en adelante. Estamos en la diapositiva número 30, producción, bien, ¿estamos bien? La 30. Es la misma cita, pero para que sigas el orden. Y Mateo capítulo 22 dice la escritura, Evangelio según San Mateo. Aprendimos esto, ¿verdad? ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? 4. Hay un solo evangelio contado por 4 personas. ¿De acuerdo? Son pequeños detalles que a veces se nos escapan y es la mejor manera de nosotros poder aprender. No son los 4 evangelios, es un solo evangelio contado por 4 personas dando testimonio de lo que Dios hizo a través de la persona de Cristo Jesús. Mateo 22, parábola de la fiesta de bodas. Y respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas, ¿a quién? A su hijo. Yo quiero que usted lo lea primero de manera general para que pueda entrar luego de manera particular. Porque tenemos la fea costumbre de buscar una escritura y ubicarnos nosotros sin conocer el contexto. Cuando la Biblia dice, te bendeciré y te exaltaré, ¿a cuántos quisieran que esa promesa sea para ellos? A eso nos gusta, ¿verdad? Y cuando habla de los hijos de Dios, ¿usted se siente identificado? Y cuando la Biblia habla del Hijo de Dios, ¿usted se siente identificado? Está hablando específicamente de Cristo Jesús. Y este rey está hablando de su Hijo.
pero quiero que se contextualice usted para poderse ubicar en medio de esta lectura de la palabra. Una vez más, respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro, ¿a dónde? A sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y ¿qué? Los mataron. ¿Usted todavía se ha ubicado, usted ahí, se ha ubicado ya? ¿Se siente usted personaje ya de la escritura ahí? Alguien por ahí me puede decir: pastor, ya yo me siento ahí. ¿Todavía nadie se siente identificado? Bueno, sigamos adelante. Mas ellos, sin hacer caso, fueron uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, ¿qué pasó con ese rey? Se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están ¿qué? Preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Se identifica todavía? No, lo felicito. Verso 9. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos, ¿por dónde? Por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Has leído esto de una manera distinta hoy? Alguien me decía: pastor, es que cuando usted lee, usted utiliza los signos de puntuación y uno lo entiende de una manera distinta. ¿Sabe por qué se predica un evangelio torcido? Porque muchos quienes enseñan no saben leer siquiera. Y aquí en esta congregación hago parte de un grupo secreto que tiene que ver con la ortografía. Ahí está mi hermana Keini. Cuando yo te vi ahí, yo dije: uy, me alegra que haya gente que le guste la buena ortografía, la buena lectura. Una coma puede cambiar todo el sentido de una oración. Absolutamente. Les cuento algo. Primer día de casado. Amor, ¿cómo amaneciste? Primer día de casado. 5 años de casado. Amor, ¿cómo amaneciste? 30 años de casado. Amor, ¿cómo amaneciste? He dicho las mismas palabras, pero con una puntuación distinta. Ahora, no estoy motivando a que al pasar el tiempo los matrimonios se deterioren. Con mi esposa cada vez más enamorado, cada vez más de la mano del Señor. Ahora, no sé, antes la quería, ahora la amo profundamente y temo a Dios. Después del Señor es mi deleite preferido. Es mi alegría preferida. No son las cosas que llenan mi vida. Tener cosas sin tener a mi esposa, yo siento que para mí no es
atributo. Sería algo terrible realmente. Prefiero tenerla a ella y tener, por supuesto, al Señor y vivir mi vida al lado de ella. Así el Señor dispusiera, ¿no?, que no tengamos nada. Y este mensaje lo digo porque hemos podido superar ciertas crisis, tanto en la abundancia como en la escasez. Y hemos esforzado nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro espíritu y nuestras almas para mantenernos fieles en medio de las dificultades. Volviendo a la Escritura, entiendo que al leer de manera correcta esta palabra, encontramos la verdad del Evangelio predicada delante de nuestros ojos. ¿Sabe algo? Usted quiere aprender a evangelizar, aquí la tiene. Pero ¿sabe por qué usted y muchos no utilizan esta parte de la Escritura, esta porción bíblica, para predicar el Evangelio a otras personas? Porque no les gusta el final. Y lo que hacen es esconder el final, cuando el final de la verdadera historia y del verdadero Evangelio predicado de la manera correcta no es tanto el comienzo, sino su final. Su final. Porque hay quienes, leo en la Biblia que tengo, que un día el Señor le dijo a uno de sus hijos: necesito que vayas y hagas algo en el trabajo. Y aquel le dijo que sí iba. Y el padre se fue contento, pero le dijo a otro que no fuera, que fuera, y le dijo: no iré, padre. Pero el que dijo que no, luego fue, y el que dijo que iba, se desapareció. Y la pregunta que el Señor hace es: ¿quién de los dos hizo la voluntad del Señor? ¿El que dijo que sí y no fue, o el que dijo que no y fue? Así que yo considero que, de acuerdo a esta palabra, nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces ni siquiera el principio, aunque es importante, el principio importa. Sí importa. Y el transcurso importa. Y el camino y el paisaje importa. Por supuesto que importa. Pero lo mejor de todo esto es el final, porque quienes, habiendo hecho lo malo toda su vida, encuentran un momento justo antes o poco tiempo antes de morir y logran ser alcanzados. No logran, porque es que no es que el Señor pueda o no pueda. Él tiene todo el poder para hacerlo. Pero que la misericordia de Dios le toca, le alcanza, le sostiene. Aún estos siendo malos toda su vida, alcanzan salvación. Entonces muchos de nosotros decimos: eso es injusto, ¿cómo es posible? También leo en la Escritura la palabra que dice que un día el Señor llegó a la plaza, porque era la costumbre, de hecho en mi pueblo se hacía de esa forma, un pueblo bananero, y llegaban los carros que llevaban a los trabajadores de corte para la finca, y llegaban a un lugar y ahí no sé si lo ha visto, creo que por aquí por las carreteras cerca de los puertos están los coteros, llaman coteros los que cargan cajas y esas cuestiones. Y ellos están siempre ahí y corren detrás de las tractomulas para montarse y para poder ganar el trabajo desde la carretera antes de que llegue a nuestro puerto marítimo aquí en la ciudad de Santa Marta. Entonces hay una zona donde el mulero o el camionero, para los internacionales, el mulero es por la tractomula, entonces viene por la carretera, y hay una zona en nuestra ciudad donde los coteros o cargadores de carga, de caja, etcétera, se montan en las mulas para llegar ya al puerto con empleo. Pero antes se estilaba de esta forma: se llegaba a la plaza del pueblo, se miraba quién estaba desocupado, y el señor el señor de la finca decía: usted, móntese en la camioneta, nos vamos para la finca. Y estaba la gente esperando ahí el empleo. Entonces ellos sabían dónde ir a buscar a los trabajadores de corte. Necesito uno de corte, necesito uno que lave, uno que empaque, uno que baje, y eso hacían en mi pueblo. Y la Escritura habla acerca de que hubo uno que llegó a la plaza y le preguntó a uno: ¿y ustedes qué hacen aquí desocupados? Vengan, trabajen conmigo en la viña. Y concedió, acordó con ellos el pago de un denario.
Y dice la palabra que cuando llegan hasta allá, vinieron unos que trabajaron todo el día y al final, faltando poco para terminar la jornada laboral, también llegaron otros. Faltando una hora, y dice la palabra que cuando aquel señor llamó a unos, a los que llegaron de último y le dio su denario, ellos se imaginaron que por haber llegado más temprano, recibirían mayor paga. Y cuando ellos reciben la misma paga, se quejaron. Y dijeron, no es justo. Y el Señor les preguntó, ¿acaso no acordé contigo un denario en pago? Pues con lo mío, yo hago lo que quiero. Y quiero recordarles la predicación aquella, porque quiere y porque puede. ¿Por qué lo hizo? Porque quiere. Pero nosotros que hemos venido trabajando para el servicio de Dios, nos hemos tratado de guardar de ciertas cosas, no de todo, porque caemos también, somos pecadores y necesitamos de esa gracia que nos sustenta, y no es nuestra santidad la que nos sostiene para estar frente a un Dios justo, sino su misericordia, su gracia, que es regalo inmerecido, un regalo, un don. Muchos hoy no quieren predicar la verdad del evangelio porque le parece que al final la historia es cruel. Y solo predican la primera parte, pero la última parte no. ¿Usted quiere predicar el evangelio completo? Hágalo, hermano, porque no es parcial, es total la palabra del Señor. La Escritura dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. ¿Sabe qué está diciendo el Señor en otras palabras, parafraseando, y que el Señor me perdone si no era su deseo? El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Es decir, yo cumplo lo que prometo. Cumpliré. Y cuando leo la Biblia, hay momentos en los que leo donde en el Antiguo Testamento dice, yo el Señor, al final. ¿No se ha dado cuenta de eso? Yo Jehová. Firma. Estampa su firma ahí. Y cuando Jesús habló estas palabras, estaba diciendo el evangelio completo. ¿Quién imparte justicia? Según lo que hemos estudiado en estos tiempos. En el sistema penal, ¿quién imparte justicia? Un juez. Pero leo la palabra que dice, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo, hombre. Él es nuestro abogado delante del Señor. ¿Sabe por qué se utiliza esta categoría profesional para hablar de Jesús? Es que no queremos predicar estas cosas. Porque la gente habla solo de un Dios de amor, pero se le olvida hablar de un Dios que es juez. Y delante de un juez usted no necesita para defender su causa un arquitecto, ni un albañil. Usted no necesita al pastor el día que vaya a estar delante del Señor. Pastor, ¿cómo fue que usted dijo? No, hermano, yo ahí no me meto, lo siento mucho, ya estamos delante del jefe. Señor juez, perdóneme, no soy testigo de este. ¿Lo conoce? Sí lo conozco, pero le pido misericordia, no me ponga a testificar en favor o en contra de esta persona. Y hay un término legal que se llama abstenencia, se abstiene. ¿Cuál es el otro término? Aquí dos abogados. Abstención, sí, cuando dicen, no, me declaro impedido. Pastor, venga. Estoy impedido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Entonces cuando tú estés ahí, delante del juez, quien tendrá que defenderte, pero no solo defenderte, sino acusarte, será Jesús. Eso no lo dice la Biblia.
parafraseemos, solamente conversemos hoy de muchos aspectos que hemos dejado pasar por alto. En aquel día me dirán, Señor, Señor. Otra paráfrasis de la Escritura. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Apartaos de mí, hacedores de maldad, pero si en tu nombre predicamos, levantamos muertos, sanamos enfermos, hicimos de cuanta cosa en tu nombre. Si lo hicieron, lo sé, pero ustedes no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces usted tiene que comprender, hermano, que usted, cuando va a estar delante del Señor, usted no va a ir con la prédica, perdóneme esto, tonta, de un embaucador farsante que le ha enseñado a usted que solamente es amor y bendiciones para su bolsillo, para su casa, carro, beca, y que todos los problemas se le van a acabar en esta tierra. Todo es posible si puedes creer. Sí, pero creer la palabra, lo que dice la Escritura. Al que cree todo es posible, me gusta la mujer del amigo ese. Al que cree todo es posible, no aplica para esto. Al que cree todo es posible, porque ese señor tiene ese carro y yo no tengo. Lo voy a ir a pisar. Yo he visto gente pisando los carros. Porque dice la Escritura, todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Yo no sé si unos que estuvieron en Boyacá hace poco por allá pisaban y qué. A mí me huele que sí. Porque eso lo hicieron sin zapato. Ah, es sin zapato porque si no es el zapato el que tiene el poder, no. O sea, tiene que ser la planta del pie porque la Escritura dice la planta de los pies. O para que el carro prenda, yo le presto el saco y le da 2 sacazos al carro y el carro le va a prender. Pues tengo varios días de tenerlo ahí parqueado porque no quiere prender y le he dado con el saco y no prende. Algo me dice que tengo que buscar un electricista para que me ayude a reparar el encendido porque creo que ahí es donde está el daño. Y por mucho que he orado, impuesto mano, echado agua bendita, aceite en cruz, caliente, el carro no prende. Yo creo que ya es hora de ir por un mecánico. Entonces resulta, hermanos, que tenemos que comprender cuál es nuestra posición en la Escritura. ¿Alguien podría decirme su lugar ahí en la Escritura? Sonriendo, dígamelo. ¿Ah? De los que por ahí estaban. Pero ¿por qué no lo categoriza de la manera correcta como lo categoriza la Escritura? Sí, son convidados. Está bien, pero hay 2 categorías de convidados. El 10 dice, por los caminos, dice, juntaron a todos los que hallaron, juntamente ¿qué? Ah, la Biblia suya dice buenos y malos. La mía no dice buenos y malos. Usted dice buenos y malos, porque usted se siente bueno. No, nosotros. ¿Y los demás? ¿Sí o no? La Escritura dice malos y buenos. Nada está escrito de la manera que está escrito por casualidad. Usted tiene en sus términos buenos y malos. No, porque primero, ¿verdad? La Escritura dice malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. También leo que la Escritura dice que bueno no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice el verso 14 de esa porción bíblica, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahora, malos y buenos fueron convidados, pero se coló alguien. ¿Ese alguien qué era? ¿Era malo o era bueno? Era malo.
Era un colado. Este colado se pigmentizó con los hermanos cristianos de la congregación. ¿Sabe qué es pigmentación? Es tratar de buscar que su color en medio de un escenario cualesquiera se parezca a eso, pigmentizó, como el camaleón. En el cielo no habrán cristianos camaleones. Pigmentizados, pigmentados, pintados, o sea, la pared es gris, me voy a pintar de gris hasta la cara para decir, Señor, pasa, y no se da cuenta que yo estoy aquí. Número 1, verso 2. El rey es Dios el Padre, que es el juez que imparte justicia. ¿Quién imparte justicia, hermanos? Y Dios también es juez. Juez. Y yo le leí la vez pasada al menos 15 citas. Hoy no las voy a leer todas, pero voy a leerle una. Isaías 2:4 dice, juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos, forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esa es una de tantas. Hebreos capítulo 12, verso 23, dice, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. La Escritura dice por doquier que nuestro Dios, Padre, bueno, amoroso, misericordioso, sabio, fiel, bueno, todo el resto de atributos que a usted le gusta, también es justo. Y para alguien ser justo como Dios, tiene que impartir justicia, porque es por tal razón juez también para impartir justicia. Versículo número 2. Vamos a leer 1 y 2. Dice, respondiendo, se me apagó esto por acá, perdone. Estamos en, aquí está, Mateo 22. Respondiendo Jesús, volvió a hablar en parábolas, diciendo, verso 2, el reino de los cielos es semejante a un rey. ¿Quién es ese rey? Dios Padre. Que hizo una fiesta de bodas a su hijo. ¿Quién es ese hijo? Jesús. ¿Usted creía que cuando decía no, que le hizo una fiesta de boda a su hijo, es que la fiesta se la hizo el Señor a usted? Ajo. Que es por, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos el centro del universo? ¿Cómo nos sentimos nosotros como tan importante, verdad? ¿Verdad que nos sentimos muchas veces así como muy, y no somos tan, ¿verdad? Encontrar que la Escritura está hablando del Señor. Me voy a tomar el tiempo necesario para esto. Dice el verso 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Primera parte del verso 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿Usted a quién ve ahí? ¿Quién da más? Piense, hermano, piense. ¿Sabe por qué algunas congregaciones llaman a la reunión dominical escuela dominical? Porque es que aquí venimos a aprender del Señor, a conocerlo.
Pero resulta que o algunos llaman escuela dominical a un curso de motivación. Ajá. Y fallan en el intento. Mire, hay un rey. Y ya hay un hijo manifestado. No pueden ser los profetas antiguos para los que dijeron profetas, porque aquellos profetas venían haciendo un anuncio de hace mucho tiempo, pero la fiesta no se estaba preparada todavía. La fiesta era para los judíos. Pero la pregunta no fue esa, mi querida Watson. ¿Quiénes son los siervos? Los discípulos del Señor, llamados bíblicamente apóstoles, enviados. ¿Sabe usted lo que significa la palabra apóstol? Ay, si usted sabía, entonces ¿por qué no dijo si yo pregunté quién eran los enviados? No, si es puro eruditos, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad? Conocemos la Biblia de pe a pa. He escuchado algunos, yo me sé la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Oh, wow. Pareciera que no, con esa actitud. Hermanos, estos siervos enviados a llamar a los convidados a las bodas son los apóstoles. La fiesta fue preparada para nuestro Señor Jesús, usted lo acaba de decir. Los convidados en el verso 3, ¿quiénes cree usted que son? A lo suyo vino, a lo suyo, no a los suyos, a lo suyo. Vino a hacer algo, pero yo creo que usted ha leído mal este pedazo de la escritura en Isaías 53. Porque yo escucho que lee y dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La escritura dice es a lo suyo vino. Cuando usted escucha que alguien dice es que yo vine a lo mío. ¿De qué se trata? Vine a hacer una obra aquí. Pero los míos no me recibieron. Los judíos, aquellos, los cuales como nación habían recibido, ahí sí, la notificación mucho antes por los profetas y el cumplimiento de la palabra profética estaba dada en la persona de Cristo delante de ellos y no se habían dado cuenta. ¿Vamos bien? Hay un rey, hay un hijo, hay unos siervos que son los apóstoles y están unos convidados, llevamos 4. Los convidados, ¿quiénes eran o quiénes son? Hoy todavía están esperando muchos allá al Mesías. A lo suyo vino Jesús, un judío, a hacer lo que él tenía que hacer, pero los suyos, los judíos, no lo recibieron. Y como no lo recibieron, entonces viene la instrucción por parte de ese rey y dice, sí, no quieren, entonces ahora vayan y busquen por todos lados. Seguimos leyendo. Mas estos no quisieron venir. ¿Quiénes no quisieron venir? Los convidados. ¿Y quiénes son esos convidados? Los judíos. Verso 4. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Los otros siervos son tal vez aquellos que salieron después del Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Y esta es la letra que más se va a escuchar en el cielo cuando estemos delante de Dios. ¿Cómo fue, Dianita? Porque no solamente fueron los apóstoles, sino ¿cuántos en el aposento alto? 120 en un aposento alto que recibieron instrucción por parte de los apóstoles, pero ya no fue
como quien dice, suficiente que ellos le dijera, sino que el mismo Señor envía su promesa del Espíritu Santo y se transforma aquel día en el día de Pentecostés. Y hablaba con uno que me decía que era mi hermano de Venezuela. Y me llamó: pastor, ¿cómo está usted? Voy para allá, quiero hacer una campaña con usted. Y necesito que usted me aliste allá toda la gente, que ponga un buen sonido, una cancha. Y cuando usted tenga todo eso me avise y yo voy y les predico allá. Y yo, ay, porque yo mejor no armo eso y predico yo. Tienes que mandarme los transportes, los pasajes en avión, en no sé qué, en un hotel en la ciudad, yo no pido mucho. Y entonces aquel hermano me dice que, pero usted es bien pentecostal, ¿verdad, pastor? Y yo, ¿cómo así bien pentecostal? No, o sea, porque uno, a mí me gusta así, predicar con ánimo y echar fuera demonios y todas las cuestiones. Yo le dije: hermano, si usted a eso le llama pentecostal, no. Pero el Espíritu Santo de Dios creo que sí está en mi vida. Y creo que eso es suficiente. Y para evidenciar la presencia del Espíritu Santo en mi vida, no tengo por qué estar ni gritando, ni boleando sacos, ni tirándome al piso, ni revolcando a la gente. Porque eso es un estilo que ha permeado la iglesia del Señor y muchos han seguido por esa senda. Pero pocos hoy se dedican a enseñar la Escritura. El hermano ya no me habla. Y cuando me habla me dice: ¿ya se decidió? Yo, hermano, yo estoy decidido hace tiempo. Aquellos de Pentecostés recibieron la venida del Espíritu Santo nada más y nada menos que la promesa del Padre anunciada por Jesús en medio de su iglesia. Y aquellos salieron de aquel lugar hablando rabasaca, rabazuca, de todo, ¿verdad? Porque aquel día de Pentecostés, dice la Escritura, y vino el Espíritu Santo de Dios sobre ellos, y estaban en medio de ellos medos persas, egipcios, atenienses, cretenses, etcétera, y todo lo que vivían alrededor de ahí, dice, y los de Asia, los de Ponto, Frigia. Y dice, y cada uno les escuchaba hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Pero hoy enseñamos que si yo tengo el Espíritu Santo, entonces yo puedo decir raba, saca, uca, caca, Y dice la palabra de Dios, y le dio el Espíritu Santo a hablar nuevas lenguas, y aquellos que estaban en aquel lugar comprendían las maravillas de Dios. Idiomas. Ay, pastor, no predique eso. ¿Cómo me va a desarmar mi naipe? Así la torre de naipes. ¿Usted cómo va a decir esto a estas alturas de la vida? Hablar en lenguas es hablar en otros idiomas. Y de hecho, si alguien habla, porque el mismo apóstol Pablo dice que si hablaran lenguas angélicas, si hablaran lenguas angélicas, si hablaran, y no tengo amor, nada soy como címbalo que retiñe. Y también en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice, es mejor que hable una palabra que se entienda y no una pila de cosas que ninguno va a entender, solo tú. Ahora, si tú entiendes eso, te edificas tú mismo. Bueno, métete en un cuarto, enciérrate y habla tú allá. Pero ¿qué hemos visto en nuestras congregaciones en este tiempo? Vamos, todo el mundo hablando en lengua, vamos a echar fuera demonios, vamos, todo el mundo hablando en lengua, todo el mundo hablando en lengua. Y el apóstol Pablo dice, hable uno o dos, y eso, si hay intérprete, y si no hay intérprete, entonces calle en la congregación. Y yo fui ridiculizado, es que no me sale. Y se me acercaban al lado unos más eruditos que yo, me decían, ¿y usted habla en lengua, hermano? Y yo, tengo una. Y más o menos. No sé. Por ahí hay un chiste que no entendí, pero bueno. El inglés. Hello.
¿Me entendieron? Uy, puros intérpretes, mírenlos. Hermanos míos, amados, que no te impresionen los dones. Si algo te impresiona en esta tierra o algo es digno de alabanza, no son los dones, son los frutos. Los dones son de Dios. Dice, por sus frutos los conoceréis. No por sus dones, por los dones conocemos es a Dios. ¿Estamos conociendo al Señor? Paramos aquí y empezamos a enseñar otra cosa. ¿Cómo convertirse en un evangelista? En 5 pasos. Número 1, use la escritura. Número 2, use la escritura. Número 3, use la escritura. Número 4, use la escritura. Y por último, use la escritura. Ya le enseñé. ¿No se va contento hoy? ¿Aprendió algo nuevo? Use la escritura, hermano. Otros siervos, tal vez aquellos que salieron después de Pentecostés. Verso 4 dice, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, ¿cuál era el mensaje? He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Esa era la invitación. No le quitas, no le pones. Yo hablaba sobre la armonía en la predicación, que en música utilizamos un término que es armonía. El de la batería, si suena más duro que la pianista y que el bajista y ¿qué pasa con esto? Solamente se va a escuchar la batería y el que canta la voz. No, es que yo escuché la batería, pero lo que tú cantabas yo no lo entendía. ¿No le ha pasado que a veces alguien canta y el man del sonido lo que hace es subirle a uno, bajarle a otro y no sé qué? Y cuando alguien va a cantar ni siquiera se entiende qué es lo que está cantando. Por eso le ponemos una pantalla. Nos hace falta otra. Si alguien tiene unas 3, 4 pantallas en casa y quiere donarlas, las recibimos. Para que no cante barbaridades, cante de acuerdo a lo que está ahí. Mi mamá tenía una historia cómica porque había una canción antigua que decía que yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Y ella decía, pero ¿qué es lo que dice la canción? Que te coge el toro, que te coge el toro, que te... Y ella escuchaba era eso porque no había un buen sonido. Y cuando ella escuchó que yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, eso lo que dice es que yo me gozo el lunes, o sea, toda la semana. Y ella escuchaba que te coge el toro, que te coge el toro, que te... Hermanos, ni le pongas más porque dañas la armonía, pero tampoco le quites porque tergiversa la verdad. ¿Cuál era el mensaje? Envió otro siervo diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto, venid a las bodas. Y yo no entiendo cómo se daña un mensaje enviado por el Señor de un solo versículo en el camino. Oye, le ponen alrededor de eso, le ponen 1000 cosas. ¿Cuál era el mensaje? Vengan. Todo está preparado. Venid a mí, todos aquellos que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Se nos abren naipes así, ¿verdad? De la escritura, cuando leemos de la manera correcta. La comida, verso 4, era la provisión hecha por Dios en la muerte de su Hijo para las almas hambrientas y perdidas. Cada vez que yo abro la palabra, me doy cuenta que sé menos.
no que sé más. Cada vez que escucho a un predicador serio de la Escritura, no me doy cuenta o me emociono por lo que sé, sino me asombro por lo que no sé. Hay un hombre que admiro muchísimo y es el pastor, ella murió, Adrian Rogers. El pastor Adrian Rogers era de Iglesia Bautista. Tremendo hombre, tiene un libro espectacular que se llama Lo que todo cristiano debe conocer. Si alguien lo quiere, yo se lo regalo. Solo que hoy me escriba. Si me escribe, yo le digo, aquí está, por lo menos anote o tenga en la cabeza, pastor, del man ese que usted dijo. No, mijita, no tengo de ese man. Se llama Adrian Rogers y el libro se llama Lo que cada cristiano debería conocer o lo que debe conocer cada cristiano. Ese libro transformó mi vida en el año 2006. Y me puso a pelear con todos los pastores que estaban alrededor mío. Ay, Dios. Todo ha sido preparado por Dios. La comida es la provisión hecha por Dios en la muerte de su Hijo para las almas hambrientas y perdidas. El pastor Adrian Rogers, antes que se me olvide que dije que iba a decir algo, él dice, cuando le preguntaron que si hablaba en una lengua, decía que habían quienes pretendían usar muchas lenguas, pero no sabían manejar la una sola que Dios le había dado. Y Mark Twain no es cristiano, de hecho creo que es ateo, según lo que he leído de Mark Twain. ¿Alguien sabe quién es Mark Twain? Los lectores de por acá. Mark Twain, cuando yo le diga quién es Mark Twain, usted va a decir, ¿usted escuchó o leyó alguna vez las historias de Tom Sawyer? Bueno, ese es Mark Twain, el escritor de eso. Él dijo, no, ¿cómo fue que dijo? Que no me preocupa lo que lo que no sé de la Biblia. Me preocupa lo que sé. Debería. Y es un hombre ateo. Algunos lo han denominado ateo. Yo creo que no, pero para decir de eso, algo pasó en el camino. Verso 5. ¿Qué dice el verso 5? Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro ¿a dónde? Uno a sus labranzas o su labranza. Cada cual peleaba por lo suyo. Verso 5, una vez más, dice, no lo encuentro. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. A mí sí me da una tristeza cuando yo le invito a un hermano a algo y me sale con el cuento de que, no, pastor, lo que pasa es que no estoy ocupado. Está bien. Usted invita a muchos a que vengan un domingo acá y no pueden porque toda la semana trabajando para agarrar yo el día y levantarme a las 9 de la madrugada para llegar a... No, hermano. Ir a perder mi tiempo allá. Yo prefiero dormir. Hay quienes lavan domingo. No lavan sábado, no lavan jueves, no lavan viernes. No. O sea, lo otro es domingo a las 9 de la mañana que lavan. Porque el sol del domingo a las 9 de la mañana pega más duro y puede secar mejor la ropa. Oye, con una capacidad para sacar unas excusas. Yo voy a escribir un libro de excusas. Libro de excusas por Pastor Ahmed Sánchez. ¿Y sabe de dónde voy a sacar el contenido de ese libro? De mi WhatsApp. De todas las excusas que ustedes ponen, cuando hay algo que el Señor quiere compartir con nosotros. Ahora, yo no soy ese rey. Yo tampoco soy ese hijo y no soy ese juez, mucho menos. Pero cada uno le dé importancia en su vida a lo que le quiera dar. ¿Sabe dónde está tu tesoro? Allí estará también tu corazón. Mi corazón está
en el Señor. Por eso todo lo que hago, incluso cosas que aparentemente no tienen que ver con Dios, lo hago como para el Señor y no para los hombres, porque al final yo sé que trabajo es para Dios. Entonces dice la palabra que los que no hicieron caso a la invitación se refiere al rechazo hacia Cristo por los judíos, sus llamados. Esos judíos. Verso 7. No dice el verso 6. Y tomando a los siervos, los afrentaron y ¿qué? Busque a alguien serio de la escritura, hombres, vamos a decir honorables, considerados por Dios, dignos, fieles siervos de Dios, que uno de ellos haya muerto en su jet privado o en la piscina de la casa de campo. De hecho, se cree que el único que no fue muerto violentamente para que continuara lo que hoy se llama como el libro de las revelaciones o el Apocalipsis fue Juan, el apóstol Juan, aquel que dice que recostaba su cabeza sobre el pecho de mi Señor. No estoy tratando de llorar. Estoy tratando de no hacerlo. Busque hoy un hombre predicador serio de la Escritura. Serio. Que ostente una vida de vanidad, sin sufrimientos. Serio no lo hay. Hay pastor, pero si usted se cree serio y usted monta la foto con su familia en un paseo, usted está siendo ostentoso. Gloria al Señor que nos lleva donde Él quiere y nos permite momentos de alegría, también para decirle al mundo que en el Evangelio no todo es y será llanto, sino también gozo inefable. Hermano, yo he ido a lugares por mano de Dios donde una cuenta va a 5 o 6 millones de pesos y yo me he ido con 100,000 pesos y he vuelto con plata. La Escritura dice algo que a mí me impacta mucho y un proverbio dice: ¿has visto hombre diligente en su trabajo? Estará siempre delante de reyes y no delante de los de baja condición. Eso no le gusta a todo el mundo. Porque parece que cuando hablara de baja condición uno estuviera menospreciando al pobre, no sé qué, no. Sé excelente en lo que haces. Esfuérzate donde estés. Sé lo mejor posible, porque no lo hagas tú con el corazón para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. De aquel que pintó la capilla, la de San Pedro, la catedral de San Pedro. Si me dejo llevar por ti me vas a... y aquel hombre llamado Miguel Ángel le preguntaron: ¿por qué usted se dedica tanto y pone tanto empeño para pintar el techo y no pintar las paredes? Si el techo no lo va a ver nadie. Y aquel hombre que aparentemente también que del Opus Dei, que no sé qué. Es que no lo va a ver el hombre, pero lo ve Dios. Y hoy, esa es la imagen más famosa que puede tener este hombre, que es el dedo ahí de Dios y el dedo del hombre como el dedo de Dios más erecto, o sea, más su cetro extendido hacia el hombre, pero el dedo del hombre está así como encorvado. ¿Es la Sistina? Y encontramos, hermanos, gracias. Y encontramos, mis queridos hermanos, que todo lo que usted haga, no lo haga como para el hombre. Yo he escuchado estos testimonios.
ay pastor, este domingo voy a la iglesia, usted debe estar bravo conmigo. No, yo no estoy bravo contigo. Yo no puedo estar bravo contigo. O sea, hay cosas que me hieren, ¿no? Pues sí, pero ¿qué me pasa a mí si usted no viene un domingo a la congregación? Y si a mí no me pasa nada, yo ahora le hago una pregunta más seria. ¿Qué le pasa a Dios si usted no viene a la congregación? ¿Qué le añades tú o qué le quitas tú a Dios viniendo o no viniendo? Los atributos de Dios están tan completos como infinitos. Tú ni le pones ni le quitas a Dios. Tomaron a los siervos, los afrentaron y los mataron. El único no fue Juan, que aparentemente, o sea, por lo que he leído, murió en una isla apartada donde escribió el libro de las Revelaciones. Entonces, hermanos, todos fueron violentados. Hábleme de un predicador serio en la palabra, serio, que use la escritura, que hoy los que predican el falso evangelio no le tengan rabia. Y yo me preocupaba antes porque usted me amara. Yo decía, yo quiero que me amen, Señor, que no me odien. Todos me aman. ¿Cómo es la canción del gusanito? Todos me odian, nadie me quiere, mejor me como un gusanito. Y yo cantaba esa canción, ay Señor, me duele mi corazón. Pero yo ¿qué hago? Si la escritura está así y me debo a mi Señor, te tengo que predicar la verdad, así a ti la verdad no te guste. Prefiero irme de esta congregación donde ahora ya no habita el Espíritu Santo, ya no es pentecostal el pastor. Necesita el Espíritu, pastor. Otros me dicen, pastor, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿El Espíritu de qué? El Espíritu de Dios. También es llamado el Espíritu de la palabra. Hace poco tuvimos un programa en medio nuestro que se llama, o se llamó, todavía no lo sé, Literatura de Fe. Invitábamos a los hermanos de toda la congregación y a varios amigos a que se conectaran mientras nosotros leíamos. El primer libro que empezamos a estudiar, a leer, pues, no a estudiar, no hacíamos opiniones, sino al final de la lectura. A mí me encanta leer con mi amigo Memo y con un grupo de amigos que tenemos la costumbre de leer con mi esposa y nos pasamos los libros. Ahí está Beatriz, con Beatriz también comparto ahí bastante. Y resulta que sí, y como qué libro va a leer, y yo un libro que se llama Oh, tu fidelidad. ¿Y quién es el autor? Y le digo yo, ya habían visto la publicidad, ¿no? Por eso me preguntaron. Se llama el pastor Juan Manuel Vaz. No me parece. ¿Y por qué no te parece? De lo peor. Ese señor es un arrogante, ese señor es demasiado cruel, ese señor dice las cosas no sé qué, ese señor, etcétera. Yo digo, bueno, si tienes un argumento bíblico para alertarme acerca de la literatura que estoy leyendo y llamarme la atención para que yo no lo siga haciendo, por favor dímelo. Eso fue hace un año. Nunca más me volvió a escribir y de hecho no vino más a la congregación. Porque el pastor Juan Manuel Vaz hablaba la verdad. Digo que es un hombre no pecador, es un pecador como yo. Se equivoca como yo. Pero los que predican un falso evangelio hoy, por doquier, detestan a los predicadores que exponen a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los que se dicen llamar apóstoles y no lo son. Nos ganamos el odio de la gente. Y si nos pudieran matar, nos matan. Si no fuera delito y los condenaran, nos matan. Hablar de una supuesta profeta de estos tiempos, sexy predicadora, me mete en problemas con algunos de ustedes. Y como yo no quiero que me hagan lo que le hicieron al pastor Juan Manuel, que le cerraron el canal,
Pero tuvo que abrir otro y nos mandó una comunicación privada y también otra vez lo volvimos a seguir por denunciar prácticas inadecuadas y enseñanzas no bíblicas allí. Mire, yo estoy por terminar esta primera parte, pero esta parte yo la quiero conversar con ustedes paso a paso, hermanos. El Señor me permitió escribir algo que estoy a punto de compartir con ustedes, donde decía, creo que no lo encuentro, bueno, vamos a ver. Yo escribí algo que el Señor me traía mientras viajaba en moto de Ciénaga hasta Santa Marta. Decía, sentía en mi corazón, si el lugar donde tú estás yendo, la enseñanza que recibes no es bíblica, y ese lugar se llama iglesia, empieza por creer que ese lugar no debería llamarse iglesia. En un lugar donde no te enseñan con la palabra, ese lugar no es iglesia. Te puede doler en el alma lo que tú quieras, pero muchos son coach motivadores. Y el Señor no mandó a que fuéramos coach motivadores, sino que fuéramos predicando el evangelio y hiciéramos ¿qué? Coach y motivadores. Por tanto, id a todas las naciones, ¿qué? Y haced discípulos. Quiero preguntarte esto, voy a terminar esta primera parte de esta predicación ahora. ¿Tú eres un discípulo de Cristo? No se vale decir, soy el cachureto, pero soy discípulo. ¿Sabe quién era el discípulo cachureto de Jesús? Dígalo usted mismo. ¿Eres tú, Judas? A lo carismático. ¿Cuántos Judas hay en esta congregación? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No escucho aplausos, hermano. Esto como que no motiva, ¿no? Conozco más Judas, más Pedros y más Tomás que apóstoles Pablo y reyes David. Pero aún veo que Tomás, el incrédulo, que quiso meter el dedo en las llagas y ver los orificios de las manos de Jesús, también fue alcanzado por su misericordia, porque se arrepintió y dijo, Señor mío y Dios mío. Esas fueron sus palabras cuando dice, el que está delante de ti que te habla, soy yo, mete tu mano, ven. Dijiste que creerías si vieras, bueno, ven, mete tu mano en mi costado, mira mis manos. Y aquel hombre dijo estas palabras, Señor mío y Dios mío. Ese momento rompió la historia en la vida de alguien llamado Tomás. Porque dijo, Señor mío y Dios mío. Creyó en él. Pero el Señor no se quedó con esa. Él le dijo, porque crees, Tomás, porque has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados aquellos que creen y creerán sin ver. ¿Sabe a quién se refería el Señor? Se refería a mí. No sé si a ti. Porque yo no lo he visto. Mi Biblia la leo y dice, nadie jamás ha visto a Dios.